Vamos a hacer una introducción de Angular, el framework que vamos a utilizar o que vamos a dar soporte nosotros principalmente en la materia para los trabajos prácticos de la parte de frontend. Estuvimos viendo ya bastantes cosas de JavaScript, algunos temas de CSS, bueno, algunos temas, distintos temas de base, digamos, de lo que es el desarrollo web. Y hoy vamos a detallar un poco sobre este framework Angular que tiene su historia ya más o menos del 2008 que está en desarrollo. Y bueno, nosotros vamos a ver, bueno, nosotros vamos a utilizar la versión 9 en estos ejemplos, que es la última que está disponible. Pero Angular, el número de versión ahora va variando muy 2 veces por año. Tienen un release más o menos en abril y otro en octubre, que se van haciendo. Y el número de versión va cambiando cada vez. Entonces el cambio de una versión a otra es bastante sencillo. El cambio grueso fue de la versión de AngularJS a la versión de Angular 2. Hay un cambio total del framework que lo vamos a analizar ahora en un segundito. Pero después los cambios de Angular 2 a ahora digamos, agregar nuevos features, agregar nuevas posibilidades al lenguaje, pero no más que eso. Bien, vamos a ver una introducción, vamos a ver varios temas, acá están enumerados algunos, pero bueno, no vamos a llegar a ver todos esos temas hoy, lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Hoy nos vamos a centrar en las características generales de este framework y después vamos a ver cómo arrancar una aplicación en Angular y cómo hacer algunos componentes que son como el bloque de construcción básico de Angular. Bien, vamos a ver algunas ventajas de Angular. Si quieren, para enumerar algunas cosas acá, Angular es un framework bastante grande que nos permite a nosotros trabajar principalmente con TypeScript, lo que nos da como ventaja trabajar con ECMAScript 6. Tiene un sistema de módulos, se basa en su bloque de construcción principal, digamos, son los componentes, nos permite hacer templates con el HTML, o sea que nosotros vamos a trabajar con templates parecido a lo que hemos hecho con JCP o en .NET también con los ASP.NET, con los templates, digamos, donde nosotros embebemos en un HTML algunos tags especiales que nos permiten reemplazar contenido. Nos permite hacer un bootstrapping de nuestra aplicación. También trabaja con binding de datos, que es lo que vamos a ver también después. Nos permite también construir directivas, también vamos a ver ese concepto. Y comunicarnos por HTTP con un servidor para obtener datos e información. Bien, es un framework bastante importante y esto no son todas las cosas que permite hacer Angular, pero importante en el sentido de grande, tiene un framework completo, tiene muchos features. Nosotros lo vamos a ir analizando uno por uno en el transcurso de este curso. Vamos a ver ahora con la contrastación de algunas ventajas y desventajas de Angular, algunos de los puntos a favor que tiene Angular, algunos de los puntos en contra. A mí me gusta siempre poder evaluar ese tema desde un punto de vista de ingeniería en sistemas. Nosotros muchas veces tenemos que decir, bueno, ¿qué framework vamos a usar? Vamos a usar Angular, vamos a usar React, vamos a usar Vue. Y está bueno tener algunos criterios para ver qué puntos fuertes tiene Angular y qué puntos, aunque sea nosotros desde la cátedra, analizamos como puntos flacos de Angular. Un punto ventajoso de Angular es que Angular incorpora y ya dentro del framework trae las herramientas para trabajar con TypeScript. TypeScript es un derivado de JavaScript que nos permite trabajar con una estructura más fuertemente tipada que lo que es JavaScript, que JavaScript directamente hace un loose typing o un duck typing, digamos, de sus objetos. Pero bueno, con TypeScript nos garantizamos ciertas verificaciones en tiempo de compilación que va a ser el compilador de TypeScript y nos va a permitir chequear los tipos de determinadas variables, que nosotros no le podemos mandar un método, que no podemos mandarle un mensaje a un objeto que no está específicamente tipado, que no está en la clase de que yo declaré que esa variable era. Tiene un sistema de inferencia de tipos que está bastante bueno, que nos permite a nosotros, digamos, dejar algunas declaraciones de tipo que no sean totalmente explícitas, sino que se vayan derivando por la asignación de una variable. Por ejemplo, si yo creo una variable de tipo, por ejemplo, array, y esa variable la asigno a una variable nueva que no digo de qué tipo es evidente que la segunda variable también es de tipo array, y eso el sistema de TypeScript hace una inferencia, entonces deduce que porque yo hice una creación de un objeto array, después de ese array lo asigno en otra variable que no digo de qué tipo es, y eso lo devuelvo, por ejemplo, como resultado de una función que no digo de qué tipo es, me va a inferir que esa segunda variable era de tipo array y que la función está devolviendo un tipo array. Y después lo que va a hacer una vez hecha esa inferencia, va a tratar de verificar que eso sigue siendo un array en otros usos que yo haga de esa función o de esas variables.
lo que me permite a mí declarar un poco solo lo necesario. .NET tiene un sistema parecido que está bastante bueno no sé si lo han visto en las materias anteriores, pero con el var nosotros también declaramos un objeto. No es lo mismo que un variant o que un objeto o una variable en la cual yo no declaro el tipo, sino que yo digo que el tipo lo tiene que, con el var yo digo que el tipo lo tiene que inferir. Eso es en .NET. Y en TypeScript también. Nosotros creamos una variable con un let, con un const, y si nosotros hacemos una asignación, si no decimos específicamente qué tipo es, va a tratar de hacer una inferencia. Si no, lo va a inferir como un tipo any, que es un tipo genérico, que es el tipo, digamos, de la variable de JavaScript. JavaScript tiene un tipo any para todo, o sea, cualquier objeto, cualquier tipo de objeto puede ir en cualquier tipo de variable. Eso es una ventaja, digamos, poder tener TypeScript metido adentro de nuestro framework. También el hecho de tener TypeScript nos permite utilizar ECMAScript 6. ECMAScript 6 que es la versión 6, digamos, del estándar. ECMA es el nombre del comité del estándar de JavaScript y nos permite usar features modernos de JavaScript. Por ejemplo, funciones de orden superior como map y filter ya disponibles en array. Un sistema de importación y exportación de módulos, un sistema de módulos que me reduce el espacio de nombres dentro de JavaScript a cada uno de los archivos que yo tengo, cosa que eso no está garantizado por el estándar anterior, que es ECMAScript 5, ¿no? Y lo que es estándar en los browsers, nosotros tenemos un namespace global, un espacio de nombres global para las variables, entonces declaramos una variable y se transforma en global. Eso a partir de que nosotros usamos TypeScript y TypeScript implementa un montón de features de ECMAScript 6, inclusive de ECMAScript 7 y otras versiones más modernas del estándar. Eso nos permite a nosotros trabajar con eso. Lo que va a hacer automáticamente TypeScript es convertir todas esas construcciones que nosotros hagamos, cuando se compile, se van a convertir a un formato de ECMAScript 5 compatible con todos los navegadores que están disponibles hoy en el mercado, incluyendo Internet Explorer 11, los navegadores Safari para mobile, para iOS, que son también un poco problemáticos con algunos estándares. Bueno, nos va a convertir todo eso nos va a sacar un factor común, lo va como a minimizar y va a utilizar algunos polyfill en el caso de que lo necesite, para que sigan funcionando las mismas cosas que funcionan en un navegador moderno que implementa ya nativamente ECMAScript 7 o ECMAScript 6, como puede ser Chrome o como puede ser las últimas versiones de Firefox, en un navegador más viejo. Entonces nosotros programamos con un único estándar de JavaScript. No tenemos que estar mirando qué cosas andan y qué cosas no andan en mi navegador para JavaScript. Bien, eso es una gran ventaja que, bueno, arrancó con jQuery en su momento, en la guerra de los navegadores, y ahora está implementado a través de Polyfill y a través de estos transpiladores como es TypeScript. Bien, no vamos a hacer un capítulo específico de TypeScript, a lo mejor más adelante podemos hacer algún video, alguna charla específica de TypeScript si está el interés, pero en principio lo vamos a ir usando a medida que vayamos necesitando determinadas cosas, vamos a ir corrigiendo, vamos a ir usando teniendo en cuenta nuestro propio conocimiento de Java, de .NET y de JavaScript. Vamos a tratar de sacar un factor común y lo vamos a ir utilizando. No vamos a hacer una clase de decir cómo se hace el while, cómo se hace el for y demás de TypeScript, que no tiene sentido. Bien, Angular trabaja también con una arquitectura de componentes, en el sentido de que los bloques de construcción de Angular son los componentes. O sea, si Angular fuera un juego de niños de Rusty, bueno, el Rusty más chiquito acá es un componente. Bien, nosotros vamos a ir armando componentes y otros componentes van a usar otros componentes y otros componentes van a usar otros componentes, hasta que nosotros hagamos un componente que va a ser nuestra aplicación. O sea, acá el concepto fuerte dentro de Angular son los componentes. Bien, un componente, les podemos explicar bien concretamente qué es un componente, porque componente también es una palabra muy genérica que se usa para muchas cosas. A veces una biblioteca es un componente, una función es un componente. Bueno, en otro framework un componente es otra cosa que no es lo que es en Angular. Vamos a ver para Angular qué es un componente. Después nos permite trabajar con una modularidad, o sea, el hecho de tener ECMAScript 6 nos permite trabajar con módulos de JavaScript, donde cada archivo va a ser un módulo, donde yo en cada uno de los archivos voy a poder definir distintos objetos o distintas clases o distintos servicios, distintas cosas, y voy a poder tener una cierta modularidad dentro de Angular. Otra cosa que Angular propone y que implementa y que utiliza mucho es el concepto de Reactive Programming, programación reactiva, a través de un concepto que lo vamos a ver más adelante, pero que son los observables, con propagación de eventos. No sé si ustedes lo han visto en otras materias, pero usando el patrón observable nosotros definimos un objeto, ¿no es cierto?, que emite eventos y que otros objetos pueden escuchar esos eventos y reaccionar,
en el sentido de ejecutar determinados métodos o ejecutar funciones cuando este objeto emite un evento. Es una forma de comunicar dos objetos de forma desacoplada. O sea, nosotros podemos comunicar dos objetos de una forma acoplada, en el sentido de que este objeto tiene una variable de instancia que contiene otro objeto y le manda mensajes. Entonces ahí tengo una comunicación. Lo mismo bidireccionalmente puedo tener este que también tengo otra variable y se mandan mensajes entre sí. Ahora, para eso, este objeto y la clase de este objeto tiene que conocer a la clase del otro objeto, tengo que tener alguna forma de proporcionarle la instancia a este. Bueno, genera cierta dependencia y acoplamiento entre estas dos clases y entre estos dos objetos. En el caso de Reactive Programming, yo programo este objeto y digo, bueno, en este momento pasó tal cosa, en este momento pasó tal cosa, tiro un evento. Entonces este objeto puede, sin conocer, sin que este otro sepa quiénes son los que necesitan escuchar eso, se puede acoplar a eso y puede decir, bueno, en el momento que vos agregaste un usuario, bueno, yo voy a hacer un cálculo, o yo cuando vos me decís que agregás un usuario, yo lo voy a mandar por la red y lo voy a guardar en una base de datos, ¿no? Puedo comunicar dos objetos de una forma mucho más desacoplada, también lo vamos a ver más adelante. Otra cosa que propone Angular como una ventaja también es que tiene mejor performance que AngularJS, con un sistema de propagación de cambios mejorado, con un sistema, digamos, unidireccional de propagación de cambios, que lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero tiene una mejor performance, si quieren, comparado con lo que era AngularJS, inclusive con algunos otros frameworks de frontend que hay dando vueltas. Tiene una arquitectura un poco más simple que lo que era AngularJS, sin embargo es una arquitectura que sigue siendo un poco compleja, ahora vamos a ver un detalle. Nos permite también trabajar con CSS de forma modular, esto es muy importante. CSS también, como JavaScript, tiene un espacio de nombres global. Yo escribo una clase CSS y esa clase CSS, si no está, depende de cómo esté armada, pero si ese selector de CSS afecta a determinados elementos, va a afectar a todos los elementos de una página web. Yo no tengo forma de acotar, decir, este pedacito de CSS yo lo quiero ejecutar para esta parte, este pedacito de CSS lo quiero ejecutar para esta otra parte. Lo que me permite hacer Angular con el CSS modular es que para un componente, o sea, para un pedacito de la pantalla, yo escribo CSS. Y puedo estar seguro, escribiéndolo de una determinada manera, que ese CSS no va a afectar al resto de la página. ¿Está bien? Si yo le digo, bueno, todos los botones de este componente son rojos, no quiere decir... O sea, si yo a la clase, por ejemplo, o al selector button le creo una regla que el background es rojo, lo puedo hacer de una forma en la cual solo los botones de ese componente se afecten y no el resto de los componentes. Puedo decir, bueno, para el login, en el formularito de login o en la barra de navegación, todos los links van sin subrayar, pero en el resto de la página que sigan como normal. Bueno, puedo hacer eso. Puedo definir que para la barra de navegación, que es un componente, va determinado CSS y para otra parte otro CSS distinto. También puedo trabajar con un CSS global para ciertas reglas o clases que son aplicables. Por ejemplo, digo, bueno, todos los botones tienen que tener una sombra, o si hago una car tiene que tener una sombra. Bueno, eso lo puedo hacer a nivel general. También puedo tener las dos cosas. Otra ventaja de Angular y un tema muy importante para Angular es la testeabilidad. O sea, Angular es un framework que está pensado para que puedan ser testeables todos los componentes que nosotros desarrollamos y todo el software que nosotros hagamos tenga cierto nivel de testing automatizado, tanto de unit test como de test automatizado de interfaz. Bien, es un tema que lo vamos a ver en particular, vamos a hacer una clase específica de esto. Es muy importante el tema del unit test y poder trabajar también con TDD, o sea, es una cosa que propone Angular, el hecho de trabajar con Test Driven Development, que es algo que vamos a ver también un poquito más adelante. Pero bueno, el framework básicamente me provee de todo lo necesario para que yo pueda tener un testing bien fino de todas las clases a nivel de unit test, a nivel de cada método, que yo pueda crear un test automático que me permita a mí detectar regresiones, me permita detectar errores y me permita un mejor diseño de mi framework. O sea, esto a través de un sistema de inyección de dependencias, no sé si lo han visto a lo mejor en Java o en .NET o en otros lenguajes. Con un sistema de inyección de dependencias yo puedo reemplazar ciertas partes de mi aplicación para poder trabajar con un testing unitario de mis clases. Bueno, es algo que el framework provee, una ventaja muy importante porque en otros desarrollos de frontend es más difícil ese testing automático. Con jQuery a veces se puede llegar a complicar, depende de cómo uno desarrolle las cosas, pero muchas veces el código un poco espagueti, donde es más difícil tanto de seguirlo normalmente y ni hablar de crear un test unitario de una parte de esa pantalla. Bien. Y otra ventaja que tiene Angular es que es una arquitectura completa.
esto que está acá abajo, ¿no? Una arquitectura completa en el sentido de que me provee una forma para hacer las vistas, una forma para crear los templates, una forma de comunicarme con HTTP, una forma de comunicar los eventos, una forma inclusive de crear bibliotecas de componentes, una forma de hacer server-side rendering, o sea, de hacer, en vez de renderizar las cosas en el navegador, renderizarlas en un servidor para mejorar el tema de búsquedas o la velocidad de carga inicial de una página. Es una arquitectura completa, o sea, me propone cómo hacer las llamadas HTTP, me proporciona un montón de cosas de forma entera. Yo no tengo que elegir, tengo que decir, bueno, yo para las llamadas voy a usar este framework, para el testing voy a usar este otro framework, que pasa mucho en JavaScript. O sea, JavaScript es un ecosistema muy grande donde hay un montón de bibliotecas para hacer un montón de cosas. Entonces a lo mejor hay 6 frameworks distintos para hacer testing automatizado, hay 4 o 5, hay muchas más, pero 4 o 5 son las top frameworks para hacer llamadas HTTP. Puede ser Axios, puede ser algo relacionado con RxJS. Tengo 3 o 4 formas de hacer RxJS inclusive. Elegir todo eso para un arquitecto, por ejemplo, de sistema, que tiene que decir, bueno, solo vamos a hacer esta aplicación con Angular, pero vamos a usar el HTTP, vamos a usar esta otra cosa. Pasa mucho eso, por ejemplo, en el caso de React. ¿Cierto? En React también es como el framework, digamos, que le compite si se quiere a Angular, o que es otro ecosistema, digamos, vinculado parecido a lo que hace Angular, muy parecido, porque Angular también le robó muchos conceptos y se van retroalimentando entre ellos dos, pero son dos frameworks que van como en paralelo, ¿no? Y en el caso de React, ellos a propósito dicen, no, nosotros no definimos todo el stack de React que vos querés usar. Vos usar React y podés usar para hacer la llamada HTTP, podés usar Fetch, podés usar Axios, podés usar otro framework, podés usar nativo. Para la parte de guardado del estado podés usar un framework, podés usar el otro. En el caso de Angular es que eso está todo medio ya en un paquete. Y eso de alguna forma es una ventaja, porque vos cuando elegís ya sabés que es algo que está elegido por los ingenieros de desarrollo de Angular, va a andar todo bien, no vas a tener problema de compatibilidad, no vas a tener problema de naming, va a andar todo más o menos dentro de un paquete. Entonces, bueno, lo ponemos también como una ventaja. Veamos también algunas desventajas, el tema de usar Angular, ¿no es cierto? Algunos temas que nosotros definimos. Por ejemplo, y hay algunas cosas que son ventajas y son desventajas a la vez. Uno es esto, ¿no? Por ejemplo, decimos usar TypeScript casi obligatoriamente. Angular se propone como un lenguaje supuestamente, como un framework, digamos, que se puede usar en distintos lenguajes. Con TypeScript, con JavaScript nativo, con JavaScript transpirado con Babel, o sea, un JavaScript más nuevo, ECMAScript 7, retrocompatibilizado para ECMAScript 5, puede ser que se use con Dart. Se puede usar con todo eso. Ahora, usarlo con cualquiera de esas otras opciones que no sea TypeScript es bastante complicado. Bien, yo tengo que hacer un setup normal, la documentación no está disponible para esos otros lenguajes, lo tengo que hacer yo medio a mano, es un poco complejo. Entonces, cuando vos usas Angular es como que te casaste con Angular y te casaste también con TypeScript. Es como que te vino el cuñado, la cuñada te vino de regalo, digamos, viene con TypeScript, no te queda otra. ¿Vos te gusta Angular? Bueno, vas a tener que usar TypeScript, no queda otra. Bien, para el caso mío, por ejemplo, yo soy bastante fan de JavaScript, de todos los lenguajes de tipado dinámico, como Ruby, como Python, como Smalltalk, todo ese tipo de lenguajes. Bueno, es un poquito un dolor para mí tener que usar de alguna forma TypeScript, si bien me manejo bien con Java.net, digamos, pero me resulta un poquito molesto en algunos casos tener que estar especificando explícitamente los tipos de todo, no tener una inferencia de tipos mejor, ciertas cosas que me resultan un poco, digamos, de un sabor un poquito amargo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, es así, digamos, es medio obligatorio. Vos usas TypeScript, usas Angular, tenés que usar TypeScript. Otro tema que fue una contra, yo creo que de un tiempo esta parte, y ahora por ahí ya no se siente tanto, también de gente que venía de AngularJS, o sea, de la versión 1 de Angular, como yo, por ejemplo, fue un cambio total con respecto a AngularJS. En realidad son dos frameworks totalmente distintos. Está Angular y AngularJS. Y la verdad que yo opino que le deberían haber cambiado el nombre. Tenía que llamarse otra cosa, no Angular. Tenía que llamarse, no sé, Component Angular o lo que sea.
pero un nombre distinto porque la verdad que es muy poco los conceptos que se comparten y la forma de trabajo entre un framework y el otro. Es muy distinto de Angular a AngularJS. Siendo que ya estamos en la versión 9 de Angular, o sea, pasamos de la 2 a la 4, 5, 6, 7, 8 y ahora ya estamos en la 9. Siendo que ya fue pasando el tiempo y la mayoría de las aplicaciones que se iban a migrar de AngularJS se migraron y es como que ahora si laburás con Angular vas a estar laburando con Angular más nuevo. Ese cambio total fue un quiebre muy grande en la comunidad y la verdad que no fue para mí hecho de la mejor manera. Pero bueno, también creo que es una contra y una desventaja. A medida que van pasando un día, supongo que lo vamos a borrar esto como una desventaja porque ya AngularJS ya va a dejar de estar, ahora todavía sigue, no está descontinuado, pero un día lo van a descontinuar, ya no lo vamos a dar más bola. Después otro tema es que es un framework complejo, o sea, así como antes decíamos, me da un paquete entero y es un framework complejo, tiene muchos conceptos, o sea, vos tenés que saber lo que es un componente, lo que es un servicio, lo que es un interceptor, lo que es cómo funciona el cliente HTTP, tenés que conocer algo de Reactive Programming. Es un framework que, cómo es el sistema de módulo, el sistema de inyección de dependencias. Necesitas conocer bastante para poder usar Angular de una forma consciente y apropiada. Es un framework complejo, no son dos o tres cositas, dos o tres conceptos y salís andando. Tenés que darle una vuelta de tuerca bastante grande. Otra desventaja es que es una arquitectura completa, como decíamos antes. Tiene un aspecto bueno que viene todo armado y todo anda bien. Tiene un aspecto malo que yo no puedo elegir, no puedo decir, pero para mí este framework es mejor, yo estoy más acostumbrado con esta forma de hacer HTTP o con esta forma de manejar Reactive o con esta forma de manejar promesas. No lo podés hacer, ¿bien? Eso ya viene armado y listo, es así. Otro tema es el tiempo de build, o sea, yo en aplicaciones grandes como las que me toca trabajar en el ámbito privado, aplicaciones muy grandes con una gran cantidad de módulos, una gran cantidad de componentes, miles de líneas de código específico nuestro, casi 100.000 líneas de código, cosas grandes, digamos, el tiempo de build puede ser bastante lento. O sea, un build en un pipeline automático puede llegar a tardar, no sé, 10 minutos, puede llegar a tardar un tiempo importante. Lo mismo a la hora de correr los tests, sin hablar si estamos hablando de un pipeline donde yo tengo que correr varias de esas comprobaciones y de esos tiempos de compilación. El tema de tener que pasar de TypeScript a JavaScript, el tema de tener que pasar de Sass a CSS, el tema del scoping de ese CSS, bueno, son varios procesos que tardan bastante tiempo. O decir, bueno, 10 minutos no es nada. Bueno, no es nada, pero si yo tengo que probar algo, compilar, probar algo, compilar. Hay algunas cosas que funcionan bien. El servidor web que probé para desarrollo Angular funciona bien y es bastante rápido una vez que compiló la primera vez. Pero es un tiempo que se resta del tiempo de trabajo. Si yo tengo 10 minutos para compilar, tengo que esperar, son 10 minutos menos de la hora de 60 minutos que tengo, me sacó un 15% de mi tiempo de laburo, ¿no? O sea que es un tema, digamos, yo creo que es un tema a mejorar para Angular, el tema del tiempo de build. Ahora en el Angular 9 hay un nuevo compilador que es un poco más rápido, pero no deja de ser todavía un tema que se siente bastante, sobre todo si estamos acostumbrados a trabajar en JavaScript o en otros lenguajes de script donde nosotros vamos, modificamos un script, corremos de nuevo y funciona con el script nuevo, no sé, en PHP, en otros lenguajes como son lenguajes interpretados, que es una de las grandes ventajas de un lenguaje interpretado, el tema de tener que modificar un código fuente y ahí nomás ya podemos ver y rápidamente podemos ver los cambios reflejados en nuestro sistema de ejecución. Bueno, en este caso se pierde un poco. Y otro tema como una desventaja que me parece a mí es el tema de la sintaxis de los templates, que se aleja bastante, se va alejando del HTML cada vez más. En el caso de AngularJS había una forma de que vos trabajabas casi con una sintaxis igual a la del HTML, y ahora, bueno, Angular introduce varios símbolos y conceptos que ya no son HTML, sino que son template Angular, digamos, son parecidos al HTML y demás, pero hacen un poco de ruido, sobre todo en los IDE. Los IDE tienen que implementar, ahora ya a esta altura ya están bastante implementados, pero tienen que implementar una forma especial de parsear eso. No puedes usar herramientas estándar a lo mejor para verificar ese HTML de forma estática, tenés que generar sí o sí lo otro. Trae algunos problemitas que por ahí se podrían haber evitado si hubieran usado otra sintaxis.